tardes. Es un placer estar por acá, un ambiente bastante festivo, y vamos a tratar un tema que quizás no suene tan festivo, que son las armas nucleares. Sin embargo, así como al hablar del veganismo, uno puede hablar del problema, que es la violencia en contra de los animales, y la solución nos genera mucha esperanza venir a un lugar como este y ver que hay un movimiento tan grande de gente comprometida con la causa. Pues pasa lo mismo con las armas nucleares. Es un tema increíblemente preocupante, es una amenaza existencial, la mayor amenaza existencial sobre no solo la humanidad, sino sobre la vida en el planeta. Pero también hay un movimiento que está creciendo para la abolición de las armas nucleares. Y de esto vamos a venir a hablarles precisamente dos veganos que estamos muy involucrados en el movimiento. Mi nombre es Carlos Umaña, yo soy copresidente de IPPNW, que es la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. Y también soy parte de la Junta Directiva de ICANN, que es la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares. La directora ejecutiva de ICANN, Melissa Park, que también está aquí con nosotros, y vamos a hablar de ella dentro de muy poco, que es un mujerón que tiene un perfil enorme y que tenemos mucha suerte de que ella esté con nosotros. Ella también los dos somos bastante veganos. En fin, ahora para hablarles un poco del tema y hablar sobre las armas nucleares y qué relevancia tiene hablar de armas nucleares en un Vegan Fest, pues les voy a decir que tiene toda la relevancia del mundo, especialmente estando en un ámbito, en un lugar donde hay tanta gente comprometida con la vida, tanta gente consciente, tanta gente activista. Y de eso se trata precisamente lo que estamos haciendo, de protegernos, de proteger al mundo de la mayor amenaza que está sobre la Tierra. Y esas las armas nucleares. Entonces, para hablar del movimiento que está creciendo, primero les voy a hablar del problema. Primero vamos a hablar sobre de qué se tratan estas armas nucleares, cómo estamos, cuál es el riesgo y por qué definitivamente hay que hacer algo al respecto. Entonces, de las armas nucleares les cuento que hay unas 12.100 ojivas, lo que se calcula a nivel mundial, distribuidas en estos 9 países. Sin entrar mucho en detalle, por cuestiones de tiempo, yo podría hablar semanas sobre esto. Quienes más tienen en este momento, y el problema más importante, son Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Podemos ver, son 5.000 y casi 5.600. La potencia de una arma nuclear se mide en kilotones. Un kilotón es 1 tonelada de TNT, de dinamita. Entonces podemos ver aquí en la esquinita, esa es la potencia de las bombas que se han detonado en Hiroshima y Nagasaki, que son 15 y 20 kilotones. Y hoy en día tenemos bombas que son más de 1.000 veces más potentes que las de Hiroshima y Nagasaki. No solamente ha habido esas 2 detonaciones, sino que ha habido más de 2.000 detonaciones en el mundo. Se han detonado armas nucleares en ensayos nucleares en varias partes del mundo, y quien más ha detonado estas armas nucleares es Estados Unidos. Entonces, para que tengamos presente que las víctimas de las armas nucleares no son solamente los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki, sino de varias otras zonas en el mundo. Y y para hablar de qué es lo que causan las armas nucleares. Las armas nucleares son bombas terribles, no simplemente porque son bombas gigantes, ¿verdad? Todas las bombas explosivas tienen 2 componentes, ¿verdad? Que es el calor y la onda expansiva, ¿verdad? Una dinamita tiene eso, ¿verdad? Que generan, que queman y también destruyen. Un arma nuclear tiene un efecto bastante grande de estas 2 cosas, y también tiene la radiación. Entonces, cuando hablamos del calor que generan las armas nucleares, estamos hablando de un calor muy intenso, que es incluso más intenso que el calor del Sol, ¿verdad? En el centro del arma nuclear se produce un calor que puede ser 5 veces el de la superficie del Sol, y que en las zonas que están cercanas a ese calor se evapora todo lo orgánico, ¿verdad? Aquí lo que estamos viendo, esta foto que les muestro, se llama una sombra nuclear. La sombra es lo único que quedó de
una persona que estaba cerca de la zona cero, cerca del punto de detonación. Más allá, lo que se producen son zonas de un incendio que va creciendo y que se va esparciendo y va consumiendo, ya sea por el agotamiento del oxígeno o porque todo se quema, va consumiendo toda la vida que está en un gran área más allá de esto. La onda expansiva se producen fuerzas huracanadas, vientos huracanados que generan una destrucción y generan escombros y gran parte de proyectiles. En realidad, todo lo que está alrededor, incluso las propias personas, se convierten en proyectiles. Y luego está el efecto más insidioso que hace que produce el efecto a largo plazo, que es la radiación. La radiación se esparce no solamente por la onda expansiva, sino también por la lluvia radiactiva, es decir, que sube a la atmósfera y las partículas son llevadas con la precipitación, con las nubes, a otras regiones. Y esta lluvia radiactiva va a depender de la precipitación y los vientos, ¿verdad? Va a llevar todos estos desechos viento abajo. Entonces, ¿qué es lo que causa la radiación? Los efectos en las personas van a causar principalmente efectos en el ADN, en la estructura de las células, y va a producir daños especialmente en las células que se producen rápidamente. Entonces, tenemos el síndrome de irradiación aguda, que depende de la dosis de radiación y que a una alta dosis de radiación va a producir una descomposición de los sistemas y órganos vitales. Estamos hablando aquí de efectos gastrointestinales, es decir, a los sobrevivientes se les explotaba el abdomen, neurológicos, hematológicos, las personas dejaban de producir sangre, se desangraban hasta morir, y luego en la piel también, lo que se llamaba la quemadura por radiación, que no es propiamente quemadura por fuego, sino que la radiación hace que la piel se degrade y se produzcan úlceras en la piel que parezcan quemaduras. Se producen también malformaciones congénitas y genéticas, ¿verdad? Las mujeres que estaban embarazadas y los fetos que fueron expuestos a la radiación van a nacer con malformaciones bastante drásticas. Esto se vio en Hiroshima y Nagasaki, pero también se vio con los sobrevivientes de los ensayos nucleares en varias partes del mundo. De hecho, como verán, varias de estas fotos son bastante recientes, ¿verdad? Algunas son de Kazajistán, otras de Ucrania con Chernóbil, y otras también de Algeria y de las Islas Marshall. Posteriormente, ¿verdad? Este síndrome de radiación aguda se puede presentar, puede durar algunos días o puede presentarse al cabo de semanas o incluso meses. Las personas que sobreviven a esto van a tener una probabilidad mucho más alta de presentar lo que es el síndrome de radiación crónica, que por la inflamación que causa la radiación van a tener fibrosis, van a tener infertilidad y luego lo más importante es que van a tener una incidencia mucho más alta de varios tipos de cáncer. Leucemia, cáncer de tiroides, mama, próstata, etc. Pasa otra cosa también, cuando hay una destrucción, cuando hay un desastre, estamos acostumbrados a que llegue la Cruz Roja o alguien a ayudar. En este caso, se habrán destruido la mayor parte de los hospitales, el personal sanitario en su mayoría habrá muerto también, la infraestructura, no solamente los hospitales, sino las carreteras, las vías de comunicación se habrán destruido y por la radiación no podrán entrar las organizaciones, la Cruz Roja, la Media Luna Roja de primera respuesta, porque ellos se enfermarían por radiación también. Eso significa que las personas que presentaron el síndrome de radiación aguda, todo esto, van a padecer su agonía absolutamente solos, sin la mínima atención. Y luego están los sobrevivientes, ¿verdad? No solamente está todo lo que les pasa, todas las lesiones, sino también está el estigma social que se produce. En japonés, a los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki se les llamó hibakusha, tienen una palabra específica para los sobrevivientes. Esas son personas que fueron discriminadas porque se enfermaban, entonces no les daban trabajo, no conseguían trabajo porque los empleadores pensaban que podían enfermarse. Nadie quería casarse con ellos porque podrían engendrar niños potencialmente defectuosos
Y a los niños incluso se pensaba que era una enfermedad, la radiación infectocontagiosa, entonces a los huérfanos Hibakusha los apartaban de los otros niños para que no se contagiaran. ¿Verdad? Se crea un estigma social que hace que estas personas que pasan toda su vida con el miedo de que cualquier resfrío vaya a ser la enfermedad que se los lleve a la muerte, van a pasar también con un pesar y con cierta vergüenza de decir de dónde pertenecen, ¿verdad? Porque lo que antes era un orgullo, su ciudad de origen, pasa a ser un motivo de vergüenza y de escarnio. Y luego, bueno, esto sí pasa con una detonación, ¿verdad? En Hiroshima y Nagasaki fue una muerte de aproximadamente unas 270,000 personas. Si hablamos de una detonación de una bomba denominada táctica, que son unas 6 Hiroshimas, estamos hablando de en una ciudad grande, digamos como estamos en Cataluña, hablemos de Barcelona, si cae una bomba atómica en Barcelona, se producirían unas 100,000 muertes de forma instantánea, de forma insidiosa, estamos hablando de unas de 500 a 600,000 personas. Eso es con una ciudad. Pero con una guerra nuclear a gran escala no estamos hablando de una o dos detonaciones. Estamos hablando de muchas bombas con una potencia muchísimo mayor en varias ciudades. Entonces estaríamos hablando de que no solamente se morirían millones de personas de forma instantánea, decenas de veces más pasarían esa enfermedad insidiosa por radiación. Estamos hablando también de que se desharía la capa de ozono por completo, se esparciría la radiación globalmente con los efectos que eso puede generar, y luego que también pasa que el hollín de esa interacción sube a la atmósfera, a la estratosfera, que es la capa que está encima de la precipitación, que no puede ser lavada con la lluvia. Esta capa lo que hace es tapar la luz solar y eso genera entonces un descenso drástico en la temperatura de aproximadamente unos 25 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando hay un descenso tan grande de la temperatura y cuando hay falta de luz solar, no hay cadenas alimenticias que puedan sobrevivir a esto, ¿verdad? No hay plantas que puedan sobrevivir sin sol y cuáles animales podemos ver que sobrevivan sin plantas. Entonces, este invierno nuclear, que podría durar hasta una década dependiendo de la intensidad de la interacción, sería el fin de muchísimas especies, sería un ecocidio enorme y el fin incluso, bueno, de nuestra civilización, incluso de nuestra especie. A eso nos enfrentamos cuando hablamos de amenaza existencial y por eso es que las armas nucleares son una amenaza existencial. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que esto pase? ¿Cuál es el riesgo de lo que esto pase? ¿Cuál es la situación en la que estamos? No sé si han escuchado del reloj del apocalipsis, que es el reloj del día del juicio final, que es un reloj un instrumento didáctico, un reloj simbólico, que utiliza el boletín de los científicos atómicos para comunicar el riesgo de una guerra nuclear a gran escala. Entonces se miden minutos hacia la medianoche, no es que son minutos exactamente, sino que es una forma de decir, la medianoche es este cataclismo y los minutos, qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que esto ocurra. Entonces, en el 63, con la famosa crisis de los misiles en Cuba, estábamos a menos 12 minutos. En el 84, que fue un punto de muchísima tensión, estuvimos a menos 3 minutos. Pero cuando acabó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, estuvimos a menos 17 minutos. Hoy en día estamos a menos 90 segundos, que es el riesgo más grande de la historia. Y el Boletín de Científicos Atómicos lo estratifica en 3 factores. El primero, que es la retórica incendiaria de los líderes de los estados nucleares y la ligereza con la que hacen amenazas nucleares. Eso lo podemos ver especialmente en no solamente la guerra de Ucrania, con las amenazas directas que hace Putin y se las devuelven del otro lado, de la OTAN y Estados Unidos, sino también en el conflicto de Israel en Gaza. El segundo factor es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática para generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercer componente, quizás el más importante, es la posibilidad de accidentes, de una guerra accidental. Solamente en Estados Unidos se han documentado más de 1,000 accidentes con el arsenal nuclear, de lo que se sabe gracias a la ley de la libertad de información.
Y de lo que sabemos, hemos estado en 6 ocasiones a punto de una guerra nuclear a gran escala por accidente, ¿verdad? Resulta que de las 12.100 ojivas nucleares que hay en el mundo, hay unas 2.000 que están en estado de alerta máxima, es decir, que están listas para ser detonadas en el lapso de 60 segundos, de un minuto. Los sistemas que detectan, porque la idea es cuando hay sistemas de alerta máxima que detectan cuando viene un ataque nuclear. Y la idea es detonar estas armas antes de que sean destruidas por el ataque entrante. Entonces, estos sistemas que detectan un ataque entrante se han equivocado varias veces. Han detectado un ataque entrante por un destello nuclear, por una bandada de gansos, por una nube de tormenta. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que están detrás de estas consolas tienen que interpretar estas señales como falsas o como verdaderas. Entonces, claro, en un contexto de guerra donde hay amenazas nucleares explícitas, es mucho más fácil que haya malos entendidos y malas interpretaciones y que estos deriven en una guerra nuclear. Y pasar de ahí a una guerra nuclear a gran escala es muy fácil. Y una guerra nuclear a gran escala no es como las otras guerras mundiales que duran años. Esta no va a durar años, no va a durar meses, no va a durar días, va a durar minutos. Los que nos demos cuenta que existe o que sucedió esta guerra, nos daremos cuenta ya cuando haya pasado. Y en las palabras famosas de Nikita Khrushchev, los vivos envidiarán a los muertos. Ahora, es importante tener claro aquí que esto no es un asteroide, no es una catástrofe natural. Estamos hablando de un invento humano, de una crisis política, es decir, es algo que no solamente podemos prevenir, sino que está en nuestras manos prevenir. Y ya que los asusté, con esto ahora sí viene lo interesante y lo bonito y lo que a mí me genera emoción y esperanza, es cómo está el movimiento avanzando para la prevención de esta catástrofe, porque sí estamos construyendo algo muy bueno con el movimiento para abolir las armas nucleares. Y para eso entonces viene Melissa Park a hablarnos un poquito sobre en qué consiste ICAN, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, y qué tiene que ver eso también con el veganismo y también cómo los activistas que están aquí todos poniendo atención pueden involucrarse en el movimiento. Así que si querés, Melissa, nos acercamos un poco. Thank you for being here, Melissa. So first of all, Antes de nada, me gustaría que nos contaras what it means to you qué significa para ti, as a vegan, como vegana, to be the executive director of ICANN and ser to la fight for the presidenta de abolition. ICANN. Well, I'll start with being a vegan. Pues empezaré con el hecho de ser vegana. I started most of my life as a vegetarian. Gran parte de mi vida fue vegetariana. I didn't want to eat animals, and Estaba muy conectada con los animales. the thing that George Bernard Shaw, the Irish playwright and Hubo un activist dramaturgo irlandés, George Playwright, animals are my friends, and I don't eat my friends. que dijo que los animales son mis amigos y yo no como a los animales. And that really resonated with me. And then Y eso me marcó mucho. I also felt a terrible injustice at Yo lo encontraba una gran the injusticia. fact that as a human I could decide, I'm going to have a bacon sandwich El or a hecho de chicken que sandwich como humanos today voy a tener un bocadillo because I like de the taste of bacon, it, de pollo, and because I've always done that, solo porque me gusta el sabor and that y porque has siempre lo he more hecho. importance than an animal's life. Y eso es más importante que la vida de un animal. I found that very, very unjust, Eso me parece muy, muy injusto. and I still do. Y todavía me parece muy injusto. And then as a teenager I read Peter Singer's Animal Liberation, Y entonces, cuando era adolescente, leí Animal Liberation de Peter Singer and developed an intellectual
reasoning behind my emotion. Y allí empezó un razonamiento más intelectual en cuanto a mi emoción. And I became vegan around 7 years ago when I went on the board of Animals Australia after leaving Parliament. Hace unos 7 años que me volví vegana y entré en Animals Australia, en el sindicato. Animals Australia is an incredible organisation and I encourage everyone to look up their website. Son una gran organización, os animo a ver su página web. Their vision is for a kinder world. Su visión es A kinder world. Their vision is a Más kinder gente. world. Kinder. A kinder world. un mundo más bonito, un mundo más agradable, más bonito. Sí. And they very much have a holistic vision for raising human consciousness. Una visión holística para desarrollar la conciencia humana. To see that everything is connected, that people, animals, all of nature are connected. Para darnos cuenta de que todo está relacionado, los humanos, la naturaleza, los animales. That we're not separate from nature, we're a part of it. No estamos separados de la naturaleza, sino que formamos parte de ella. And that what we do to nature, to animals, to other people, ultimately we do to ourselves. Lo que hacemos para la naturaleza, los animales, también lo hacemos para nosotros mismos. And we're seeing that play out in real time in the world, where we're seeing climate change, habitat destruction, ecosystem collapse. Eso lo vemos todos los días con el cambio climático, con la destrucción de los hábitats, de los ecosistemas, Pandemics, las pandemias, natural disasters, desastres naturales. all flowing from an economic view that sees the environment and animals as resources to be exploited. Todo proviene de una visión muy económica de ver a los animales como simplemente recursos para ser explotados In the name of perpetual economic growth. en nombre de simplemente el desarrollo perpetuo del mundo. And I think the indigenous peoples of the world have always understood the nature of the connection of everything. Y creo que en cambio los indígenas siempre entendieron la relación que lo tiene todo, está interconectado. And we can learn a lot from them. Y podemos aprender mucho de ellos. And it is particularly tragic that it is indigenous peoples of the world who've been the primary victims of the more than 2,000 nuclear weapons tests carried out around the world. Y es particularmente trágico que justamente los indígenas fueron las víctimas de muchísimos desastres nucleares en el mundo. Yeah, I was actually going to ask just about that. Justamente quería preguntarte sobre I'll eso. just go on. I used to work for the United Nations as a lawyer Normalmente trabajaba para la ONU in many different places, including Kosovo, Gaza, Lebanon, Yemen. en Kosovo, en el Líbano, en el Yemen, en varios sitios. And I saw directly, firsthand, the impact of war on innocent women, men and children. Y vi el impacto directo de la guerra en niños, mujeres y hombres inocentes. And I remember I lived in Gaza for 2.5 years. Viví en Gaza durante 2 años y medio. I worked with the UN Refugee Agency, UNRWA. Sorry. The UN Refugee Agency, UNRWA. Y trabajé para la Agencia de Refugiados, la Unión de Refugiados. And I remember very clearly attending a Hiroshima and Nagasaki commemoration ceremony at the Gaza harbour in early August 22 years ago. Y recuerdo que estaba en el puerto de Gaza en agosto hace 20 años. And there were hundreds of Palestinian children who'd made little paper boats with candles in them. Y había varios niños palestinos que habían hecho unos pequeños barcos de papel. And they carefully lit the candles and set them afloat on the Gaza harbour. Y tenían unas velas en los barcos y los echaron a la mar. And it was extraordinarily beautiful, but also very moving to think that here were children who were themselves being bombed on a regular basis, remembering children in another time and place who'd been bombed.
Y era muy, muy bonito, pero al mismo tiempo me preocupaba mucho el ver a aquellos niños que estaban simplemente siendo niños y que después hubieran vivido todos aquellos bombardeos. And this year I visited Hiroshima and Nagasaki for the first time, and I met the hibakusha, who are the survivors from the bombings. This year. Yes. Este año visité Hiroshima y Nagasaki por primera vez y me encontré con los supervivientes de las bombas nucleares. They're now in their 80s and 90s, but they were children, of course, at the time of the bombing. Y ahora tienen 80, 90 años, pero en aquel momento también eran niños que sufrieron aquellos bombardeos. And it struck me that these people were some of the same children being remembered by the children of Gaza 22 years ago. Y me sorprendió que aquella imagen, aquellos niños, podrían haber sido los mismos niños que encontré en Palestina. And these same elderly Japanese people were leading the nightly marches in Hiroshima for Gaza. Y aquellos ancianos japoneses también estaban en las marchas y manifestaciones en contra de lo que estaba pasando en Gaza. And it reinforced for me that really, even across space and time, everything is still all connected. Y aunque haya pasado mucho tiempo, que sean en lugares muy diferentes, todo sigue estando muy conectado. After working at the United Nations, I went back to Australia and ran for Parliament and became a member of Parliament for 9 years. Después de trabajar en la ONU, volví a Australia y fui miembro del Parlamento durante 9 años. I was very inspired by the example of a former Australian minister, Tom Uren. Maybe you said that. Y me inspiró mucho el antiguo miembro del Parlamento, Tom Uren, Tom who had been a prisoner of war in Japan during the World War II. que había sido prisionero de guerra en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Just outside Nagasaki. justo después de Nagasaki. And he saw the atomic bombing on Nagasaki. Y él vio la bomba atómica en Nagasaki. And he came home and became a lifelong campaigner for peace and nuclear disarmament. Y entonces volvió a casa y se volvió un activista contra las armas y los bombardeos y para la paz. And he said that the struggle against nuclear weapons is the most important struggle for the human race. Y dijo que la lucha contra las bombas es la lucha más importante que tienen los humanos. But I will also say it's the most important struggle for animals and nature. Yo también añadiría que es la lucha más importante también para los animales y la naturaleza. Just last year, a Japanese researcher, Professor Kunio Kaiho, Y justo el año pasado, un investigador japonés, Kunio Kaiho, concluded that the priority for animal species conservation dijo que lo más importante para la conservación de las especies animales must be 1, prevent nuclear war. debería ser, número 1, prevenir la guerra nuclear. 2, decrease deforestation. 2, frenar la deforestación. 3, reduce pollution. 3, reducir la polución. And 4, limit global warming in that order. Y 4, limitar el calentamiento global en este orden. So the elimination of nuclear weapons is an essential part of respecting and protecting the planet, the climate, humanity and all living things. Por lo tanto, la lucha contra las armas nucleares es una arma muy importante para proteger a los animales, la naturaleza y el mundo donde vivimos y la humanidad. Nuclear weapons are the only devices ever created by humans that can destroy all complex life on Earth. Porque las armas nucleares son los únicos artefactos diseñados por el hombre que pueden destruir la humanidad entera. It was Einstein, when he was asked what would be the weapons of World War III, Y cuando le preguntaron a Einstein cuáles serían las armas de la Tercera Guerra Mundial, las principales, he said, I don't know, but the weapons of World War IV will be sticks and stones. no lo sé, pero las armas de la Cuarta Guerra Mundial serán piedras y palos. So
As long as nuclear weapons exist, there is a chance they will be used. Así que mientras existan armas nucleares, habrá la oportunidad de que sean utilizadas. Whether by design or by accident, miscalculation, terrorist group, unhinged leader, cyber attack, or a simple mistake. Ya sea por error, por deseo de querer usarlas, por algún líder con demasiado poder o por algún grupo terrorista And cyber attack. o por un ciberataque. And with the increasing use of artificial intelligence in the military, the situation is only more dangerous. Y además, con el crecimiento de la inteligencia artificial en los ejércitos, cada día es más y más peligroso. So what we're here to say today is that we will continue to care about animals and the environment, precious environment, but in order to safeguard that environment, we must eliminate nuclear weapons because they can cause the sixth mass extinction and global warming or climate change to come at existential hypersonic speed. Así que lo que queremos decir hoy aquí es que respetamos y amamos y protegemos a los animales y a los ecosistemas, pero para ello debemos preocuparnos también de las armas nucleares porque pueden ser la causa de las extinciones de estos animales y de estos ecosistemas, aparte del cambio climático. And of all the global issues that the world faces today, De todas las amenazas globales que el mundo se enfrenta hoy en día, this one is the least complex to resolve. esta es la menos difícil de resolver. Humans built nuclear weapons and humans can dismantle them. Los humanos fabrican armas nucleares y los humanos pueden desmantelar las armas nucleares. All it takes is political will and leadership. Lo único que hace falta es que los partidos políticos se convenzan de ello y actúen. And we've had leadership in the past. Presidents Gorbachev and Reagan came together towards the end of the Cold War and agreed to massively reduce the number of nuclear weapons. Y eso nos lo hemos encontrado antes, en la época de Gorbachev, se llegó a un acuerdo para frenar las armas nucleares. They almost agreed to eliminate them altogether. Casi consiguieron eliminarlas todas, Sadly, they didn't. pero no lo hicieron, por desgracia. But we need now to go further and eliminate them altogether, and we have a treaty that does that. Ahora debemos apostar, debemos luchar para que esto ocurra y tenemos un tratado que habla precisamente de esto. And we'll talk about that now. Y ahora hablaremos de ello. I wanted to ask you a question regarding ICANN. Well, first, thank you for joining. But why? Tell us a little bit about ICANN. What ICANN is? Yeah. Why do you like it? Why you joined it? I mean, you like it because we work together. That's why you like it. But yeah, tell us a little bit about ICANN and what we do in the campaign. Pues gracias por unirte a nuestro equipo y quería preguntarte por qué elegiste entrar a ICANN, qué es lo que te gusta de ello y por qué decidiste introducirte en el grupo. So ICANN started out in 2007 by a small group of people sitting around a kitchen table in Melbourne, Australia. Pues ICANN empezó como un pequeño grupo de personas que se reunieron en la mesa de una cocina en Melbourne, en Australia, Asking themselves what they could do to get rid of nuclear weapons. y se preguntaban qué podían hacer para desecharse, para luchar contra las armas nucleares, Given the failure of the nuclear armed states to disarm in accordance with their legal commitments under the Non-Proliferation Treaty. Or their ya legal- que los antiguos intentos habían fracasado en hacer exactamente esto. And they decided to start a campaign along the same lines as the earliest successful campaigns to ban landmines and cluster munitions. Landmines and cluster munitions. Y fueron en la misma dirección que otros tratados anteriores que consiguieron abolicionar, por ejemplo, las minas antipersonas. You prohibit the weapon and they become legally and morally unacceptable to use.
Cuando prohíbes un arma, se vuelve legalmente y moralmente inaceptable utilizarla. So this was in 2007. Just 10 years later, in 2017, ICANN was headquartered in Geneva. It was a civil society movement made up of hundreds of partner organisations around the world. Y esto estaba hablando de 2007 y 10 años después, en 2017, ICANN se estableció en Génova en los headquarters, en el lugar donde había la presidencia del grupo. And hundreds of partner Y organisations. había cientos de personas que formaban parte de este equipo. And it won the 2017 Nobel Peace Prize for its work in highlighting the catastrophic humanitarian and environmental consequences of nuclear weapons and helping to get the new UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Y en 2017 ganaron el premio Nobel por su trabajo en cuanto a la importancia de las armas nucleares a nivel humanitario y a nivel climático. And so ICANN is a great example of how civil society has a long history of driving meaningful change in the world. Y por eso ICANN es un gran ejemplo de cómo la sociedad puede también hacer un gran cambio a la hora de hacer cambios significativos en grandes luchas humanitarias. Famous anthropologist Margaret Mead once said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has." Hubo un famoso antropólogo, Margaret Payne, que dijo que nunca dudes de un grupo de personas porque ellos son los que realmente podrán provocar un gran cambio. And so the narrative around nuclear weapons was, prior to this, the narrative around nuclear weapons was controlled primarily by those who have them. Entonces, el discurso sobre las armas nucleares, sobre todo, lo ejecutaban las personas que estaban en poder de aquellas armas nucleares. And their message has been, nuclear weapons keep us stable and secure. Nuclear weapons keep us stable and secure. Las armas nucleares, decían ellos, son estables y muy seguras. ICANN changed this narrative by focusing the conversation on what would happen if there was any use of nuclear weapons. Y yo puedo cambiar esta conversación solo fijándome en qué podría pasar con cualquier uso de estas armas nucleares. ICANN showed the real security impact of nuclear weapons by highlighting the incontrovertible evidence. Y yo puedo mostrar el gran riesgo que tienen las armas nucleares cuando nos fijamos en... From Hiroshima and Nagasaki and from the more than 2,000 nuclear weapons tests. Cuando nos fijamos en lo que pasó en Hiroshima, en Nagasaki y en más de 2.000 pruebas nucleares. That nuclear weapons cause indiscriminate catastrophic harm to humans and the environment. Que nos muestra que las armas nucleares provocan un daño irreversible a muchos niveles. Across long periods of time and vast distances. Durante grandes periodos de tiempo y grandes extensiones. And we know from the studies on the nuclear winter that Carlos referred to. Y sabemos por los estudios en cuanto a los inviernos nucleares a los que Carlos se refería, That the impact of any nuclear exchange will not be limited to the region where the nuclear weapons are used. It will be a global impact. que el impacto de cualquier desastre nuclear no formará parte solo del lugar donde se ha ejecutado, sino que será un impacto global. So this is a matter of concern for the collective human security and also for all of nature. Entonces es algo que nos debe preocupar a todos los seres humanos y a la naturaleza en general. And this new treaty that we have now, there's around half the countries of the world have already signed on. Y este tratado del que hablábamos ya lo han firmado casi la mitad de los países del mundo. We're working on the other half now. Ahora estamos trabajando en la otra mitad. And it's the first time that nuclear weapons have been prohibited under international law.
Es la primera vez que las armas nucleares se han prohibido a nivel internacional. It's the first international treaty that provides for victim assistance and environmental remediation for those impacted by nuclear weapons use and testing. El primer tratado que se fija en salvar o tratar a las víctimas. It is a treaty, you could say it's not just a disarmament treaty, but it is a human rights treaty and an environment treaty. No es solo un tratado para desarmar, sino también para los derechos humanos y para los animales. Yeah. Oh, and it's also a feminist treaty Y también feminista, because it acknowledges the disproportionate impact of nuclear weapons on women and girls and on indigenous peoples. porque se fija en la desproporción que hay del efecto de las armas nucleares en niñas y en... And the treaty processes are highly inclusive and participatory of civil society, of women, young people, academics, scientists and affected communities. Y las armas nucleares es algo que afecta a varios niveles sociales, And the marginalised voices, including from the global south. también a grupos marginales. So it's really is democratising nuclear weapons debate. Entonces queremos democratizar el debate de las armas nucleares. Yeah. No, so now I want to wrap up a little bit in Spanish. ¿Puedo hablar en español? ¿Me escucha? ¿Me escucháis? Sí, ok. Para decir ya últimas palabras y ver si agarramos un par de preguntas del público. Entonces, bueno, básicamente voy a asumir que por lo menos algunas personas que están en el público son veganas y que muchas veces les van a preguntar que por qué son veganas, ¿verdad? Y si uno se pone a pensar en por qué, ¿verdad? Es porque nos hemos ido dando cuenta de algunas realidades, no solamente sobre la justicia hacia los otros animales, sino también sobre la necesidad que tiene el cuerpo humano, y esas necesidades no implican, o sea, estamos bien sin consumir animales, estamos incluso mejor. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en por qué somos veganos, la pregunta más bien se vuelve al revés. ¿Por qué las personas que no son veganas no son veganas? ¿Por qué las demás no son veganos? Si pensamos en los beneficios para el ambiente, para la salud humana y en evitar la violencia en contra de los otros animales. ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Por qué? O sea, pregúntense por qué. Tiene mucho que ver con la historia que nos contamos. Hay una historia de tradición, hay una historia de que los seres humanos son importantes y los otros animales son objetos. Hay una historia de que la carne es necesaria para, que está relacionada también a la fuerza, a la salud, especialmente para los hombres, a la fuerza bruta, y que ser vegano es ser un poco menos hombre. Entonces hay una cuestión de una historia que hay que cambiar ahí. Pues pasa lo mismo, resulta, con las armas nucleares. ¿Por qué esta realidad, este riesgo tan enorme, por qué a pesar de este riesgo existen las armas nucleares? Cuando fue un punto de muy baja tensión en 1991, que el reloj del apocalipsis, como se lo mostré, estaba a menos 17 minutos, todo el mundo pensó que ese iba a ser un momento en el que iba a haber negociaciones de paz y que eso iba a llevar al desarme. ¿Por qué no se dio eso? No se dio precisamente porque las armas nucleares se habían equiparado con la moneda del poder. Las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de estatus, un símbolo de prestigio, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos cambiando ahora. Hoy precisamente no existe ningún país que se jacte de ser una potencia química o que tenga armas biológicas en sus doctrinas de seguridad, cuando no hace tanto estas armas sí se usaban dentro de los ejércitos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cambió? Se creó una normativa internacional que hizo que eso fuera un tabú. Y eso es lo que estamos construyendo actualmente con el tratado que les acaba de explicar Melissa, que es un tratado multilateral que está generando un cambio, que se está generando una estigmatización y está creando un cambio normativo. Ahora, este cambio normativo, hay varios países que lo han firmado, como explicó Melissa, hay varios países que ya han firmado este tratado, es casi la mitad de la comunidad internacional. ¿Quiénes están de la otra mitad? Están los países que tienen las armas nucleares
y están los países bajo el denominado paraguas nuclear, es decir, los que están en una alianza militar con esos países, incluidos los países de la OTAN, incluido España. ¿Qué estamos haciendo en estos países? Resulta que en España hay una coalición que se llama la Alianza por el Desarme Nuclear, y se los pongo súper fácil. El sitio web es desarmenuclear.org, y ahí hay 63 ONGs que son parte de una coalición que buscan que el gobierno español firme el TPAN, el Tratado sobre la Prohibición, y que están promoviendo también la conciencia sobre el tratado. Hay varias ciudades españolas que también han firmado el compromiso con el tratado, incluida, por cierto, Terrassa, ¿verdad? Tenemos 102 ciudades y la mitad están en Cataluña, acabo de decir. Y es un movimiento que, así como el veganismo, así como estamos viendo en el festival que el veganismo es un movimiento de conciencia que está creciendo, así también está creciendo el movimiento para abolir las armas nucleares, para estigmatizarlas, para pasar de que sean algo malo, para pasar de que sean algo bueno a algo malo, y para que todo el mundo las condene. Porque eso es lo que hay que hacer. Para que las armas nucleares dejen de ser la moneda de poder, hay que devaluar esa moneda. Hay que ponernos de acuerdo entre todos para decir las armas nucleares no sirven. Eso es lo que se está construyendo actualmente, y entonces los invitamos a que sean parte del cambio y a que seamos parte también de proteger la vida sobre la Tierra, porque esta es la lucha de nuestra generación, esta es la amenaza que nos ha tocado prevenir. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta o comentario, sí, adelante. Ay, espera. A ver si se... Espera. Bueno, a ver si... Espera. Bueno, ahí hay micrófonos. Tenemos como un par de minutos y no sé. Muchas gracias. Well, it's actually a question for Melissa, so I'm going to say it in English and I can translate it afterwards. I was wondering, actually, it's a really personal question, so you're completely free to avoid it. No obligation. I won't take it personally neither. So, when you were explaining that you have seen war like through your eyes in Gaza and maybe like the consequences in your whole career, I was wondering how you dealt like with the psychological impact that had on you, like seeing all the suffering, and you had to like work on it and stuff like that. Sorry, again, my English is not really good. No, it's a great question, and I think the way you deal with it is, for a start, you take some action yourself. You always feel better if you're doing something to help, and you look for the helpers. It was an American man who had a show for children. And he was asked a question about how can you deal with like terrible tragedy and terrible acts of what you might see as evil. He said, look for the helpers. There'll always be those who are going to help, and that makes you feel good about humanity, because you know there are terrible things going on in the world, and we know there are terrible things happening to animals all the time. But a lot of the people involved in doing those things are themselves oppressed and exploited. And it's about knowing that there are good people out there, and there's efforts. Like this festival is really about helping to raise that global consciousness, that human consciousness, that means that, everybody will start treating everybody else well. And anyway, that's how I think about it. Thank you. It's like a beautiful answer. Thank you for the question. No worries. But yeah, taking action, I think, is the best way you can feel better. Like thinking about what's going on in Gaza, having lived there for 2.5 years, it's just absolutely devastating. And all you can do is do stuff. You write to your members of parliament, say, what are you doing? You protest, you donate to organisations that are delivering humanitarian aid. You just do something.
Yeah, And like being any- part of the solution. And being That's part of the solution is the way to overcome those things. Oh, I thank think. you. Thank you so much. You've been really And kind that's, to me. it's, you know, it's the same with nuclear weapons. People say to me, oh, well, that's just impossible. Well, I mean, if you believe that, it certainly will be. Yeah. You can't believe, I mean, and everything looks impossible in the beginning, before it's done. And then it seems like it was inevitable afterwards. But every progress made by humans has been preceded by a struggle. And those people who did it didn't know when the change was going to come, but it came. And afterwards it seemed inevitable, but it was never inevitable at the time. That's why you have to just keep going and know that it will work out. I mean, nobody thought we would get this treaty up at the General Assembly with 122 countries supporting it. They said, that's impossible. We've done that. So I think the end of nuclear weapons is a real possibility. And once you've got the end of nuclear weapons, when you've got the cooperation that will be needed for that, then you can tackle the other global challenges that actually are much more complex. And you can use the money that's being squandered on nuclear weapons now, $91 billion a year, and put that into solving the environmental crisis and social inequality and other issues. Yeah, amazing. Like, yeah, do you think you could also take like that empathy, like carry it from like the abolition of nuclear weapons and carry it like to other fields that require like empathy as well, like veganism or other like social struggles? Sorry, my English is not really good. I'm not making really good questions, but thank you very much for answering. Thank you. Muchas veces a los activistas se nos tacha de poco realistas, ¿verdad? Incluso si somos optimistas al respecto. Cuando muchas veces se nos habla del desarme nuclear, eso es una utopía. Y uno dice, pues no es una utopía. O sea, uno cuando piensa en el cambio, solamente las personas que creen en el cambio son las que pueden llevar ese cambio a un mejor puerto, son las que pueden realizar el cambio. Entonces, ser optimista en realidad no es poco realista, es el único realismo que hay. Y así como dijo Melissa, hay que buscar entonces, o sea, hay que buscar los ayudadores, hay una razón para tener esperanza. A pesar de que se nos muestra una cara muy oscura del mundo, hay otra cara también de la gente que está contribuyendo, la gente que es parte del cambio. Hay que buscar a esas personas, como aquí tenemos esto, y acuerparnos y seguir, porque somos muchos y cada vez somos más. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario? Antes de que nos echen del escenario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer estar aquí. Nos vemos por aquí atrás.